es aplicar las propiedades del exponente y resolver ecuaciones exponenciales. Primero vamos a partir explicando todas las propiedades de los exponentes y radicales, bueno, en naturales, ¿no? Exponentes que pertenecen a un número natural. Y después vamos a explicar los exponentes, si nos alcanza el tiempo, explicamos el exponente fraccionario, que no es más que una raíz, ¿sí? Ok, bien, entonces, vamos a ver un poquito acerca de las propiedades del exponente y radicales. Bueno, la primera propiedad, podemos definir a la n, esto ya lo conocen ustedes muy bien, ¿no? A la n, un número elevado a n, es el número de veces que se está multiplicando el mismo número, o la base, ¿ok? Un número elevado a un exponente es el número de veces que se esté multiplicando ese número, ¿no? Por ejemplo, 2 al cubo. 2 al cubo ya sabemos que es 8, pero es el número de veces que se multiplica 2, ¿sí? Si es 2 al cubo, se multiplica 3 veces, ¿no es cierto? 2 por 2 y por 2, 2 por 2, 4 y por 2, 8, ¿ok? Bueno, la siguiente es un exponente 0. Recordemos que si a es diferente de 0, para que no me dé no esté indefinido, ¿no es cierto? Tiene que ser todo número elevado a un exponente 0 es igual a la unidad. Todo número elevado a un exponente, cualquiera que sea este número, pero siempre y cuando sea diferente de 0, elevado a la 0 es igual a la unidad. Un exponente negativo. Cuando tengo yo un exponente negativo, yo puedo hacer ese exponente positivo escribiéndolo como fracción. O viceversa, ¿no? Si yo tengo una fracción, 1 sobre a la n, lo puedo escribir como un exponente negativo. ¿Ok? Vamos a ver algunos teoremas que se utilizan en la multiplicación y en la división. Siempre y cuando sean bases iguales, ¿sí? La base es la a, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, ¿no es cierto? Conservo la base y sumo el exponente. 2 sería la base. En este caso es a elevado a la m por a elevado a la n. Aquí tenemos la misma base a y a. Conservamos la base a y sumamos el exponente m más n. En la división, si yo tengo una división, es a elevado a m dividido para a elevado a n. Esto de aquí, pues se puede escribir como fracción. Generalmente se utiliza más como fracción, ya no se utiliza mucho como división porque estamos utilizando estas propiedades o teoremas en expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Fracciones algebraicas. Así que es mejor escribirlas como fracción. A elevado a m dividido o sobre a la n, conservamos la a, ¿sí? Conservamos la base y restamos el exponente. Es decir, que en el producto yo conservo la base y sumo los exponentes, y en la división conservo la base y resto los exponentes. Otro teorema, cuando son exponentes iguales. Cuando yo tengo exponentes iguales, pero igual en el producto y en la división. No se aplica exponentes iguales en la suma o en la resta, ¿no es cierto? En la adición no se aplica. Entonces, en el producto, yo tengo a elevado a n por b elevado a n. Es lo mismo que escribir a por b y toda esta expresión elevado a n. Y en la división sería a elevado a n sobre b elevado a n o dividido de b elevado a n. Y eso es igual a dividido para b elevado a n. ¿Ok? Listo. Entonces, en la división también, tanto para el numerador como para el denominador, estaría escrito el exponente. Potencia de potencia. Se tiene que a elevado a n, ojo que esto está entre paréntesis, y está elevado, esta misma expresión elevado a m. ¿Qué es lo que se hace? Pues se mantiene la a y multiplico los exponentes, n por m, multiplico, ¿no? Observar, cabe recalcarte que esto está escrito entre paréntesis porque es una expresión elevado a un exponente. Y si yo quiero elevar, tengo que poner igual entre paréntesis o corchetes, elevado a otro exponente. No es lo mismo cuando está escrito así, ¿no? A elevado a n, n está elevado a m, ¿sí? Es diferente. No puedo hacer
Lo mismo de multiplicar exponentes porque esto no es igual. Tiene que estar la expresión entre paréntesis. Anotemos. Ok. Bien, en la primera propiedad es a elevado a la n y n es el número de veces que se multiplica la base a. Recordemos un poquito la parte teórica. Si yo tengo a, bueno, pongamos así. Pongamos como x elevado a y esto es igual, no, de otra forma. Vamos a poner como b elevado a y esto es igual a c, ¿ok? Bien, esa es la forma que tiene la base, ¿ok? Esto es una base, esto es un exponente y la base elevado a un exponente me da como resultado una potencia, ¿ok? Bien, partiendo de eso, entonces si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer en la parte aritmética, un ejemplo aritmético, sería 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? 2 elevado al cubo, el 3, el exponente, me indica el número de veces que se multiplica el 2. 2 por 2 y por 2, ¿no es cierto? Son 3 veces que se multiplica el número 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 elevado al cubo, la potencia ha sido 8, ¿sí? El exponente, 2, el número de veces que se debe multiplicar la base. Ahora, si fuera un ejemplo, ya no aritmético, sino algebraico, yo tengo x al cubo. Es exactamente lo mismo. Es x por x, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se multiplica x? 3 veces, ¿no es cierto? A eso hace referencia la propiedad del exponente. Lógico, x al cubo, pues no, yo puedo escribirlo también como una forma equivalente, como x al cuadrado por x también, ¿no es cierto? Porque aquí tengo 2x y una x más. Ya, pero en sí, a eso hace referencia. Otro ejemplo de forma algebraica sería si yo tengo 2x, todo esto elevado, bueno, esa es otra propiedad, así que no vamos a aplicar todavía esta. xy, x al cuadrado y al cuadrado, ¿no es cierto? Independientemente, esto es x por y por y. El número de veces que multiplico a x y el número de veces que multiplico a y. ¿Sí? Ok. Ese como ejemplo de la primera propiedad. Bien, otra de las propiedades es cuando es un exponente negativo. Ese se ocupa mucho, ¿no? Si yo tengo a elevado a la menos n, eso es 1 sobre a la n. O viceversa, si yo quiero tener, si yo tengo 1 sobre a la menos n, ¿sí? Eso es igual a la n, ¿sí? Bien. Entonces, un ejemplo de esto, si yo tengo 2 elevado a menos 1, ¿ok? Eso es igual a escribir a 1 sobre 2. 2 elevado a la 1, pues es 2. Entonces me queda solamente un medio, ¿sí? Cuando es un exponente negativo, pasa a ser denominador para que el exponente sea positivo, ¿no es cierto? La base pasa a ser denominador para que el exponente sea positivo. Otro ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la menos 2, esto sería igual a 1 sobre 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y resolviendo esto es 3 al cuadrado es 9, un noveno. Lo mismo aplica si fuera algebraico. Si yo tengo x elevado a la menos 1, eso es igual a 1 sobre x elevado a la 1. X elevado a la 1, pues solamente x. Otro, si yo tengo y elevado a la menos 5, esto es 1 sobre y elevado a la 5. Y otro ejemplo que podemos hacer, por decir yo tengo 1 sobre x a la menos 2. Es lo mismo que escribir x al cuadrado.
¿sí? Por esta propiedad que también puede aplicarse a la inversa, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los teoremas que son con el producto y la división. La primera es conservo la base, ¿no es cierto? En el producto, solo en producto y solo en división se aplica esto a la m sobre a la m a la n, ¿sí? Esto es igual, conservo la base y resto el exponente, y este es igual a conservo la base, ¿sí? Esta es la base a, y sumo los exponentes, n más m, ¿ok? Solo se aplica en el producto y en la división. Entonces, bien, como tengo eso, puedo aplicarlo, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en la parte aritmética sería si yo tengo 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? La base es 2. Conservo la base y sumo los exponentes, 2 más 3. Y eso es igual a 2 elevado a la quinta. 2 más 3, 5. Un ejemplo en la división sería 2 elevado al cubo sobre 2 elevado al cuadrado, por decir, ¿no? La base es 2, conservo la base y resto el exponente, 3 menos 2. 3 menos 2, eso es 1. Sería 2 elevado a 1 y eso es 2. Bien, aquí algo importante a detallar o a tomar en cuenta, cuando hacemos un ejercicio, se puede aplicar la primera propiedad y poder simplificar. Por ejemplo, 2 al cubo sobre 2 al cuadrado, si aplicamos la primera propiedad, estamos aplicando el número de veces que se multiplica 2 y el número de veces que se multiplica 2 en el denominador. Y aquí se puede simplificar porque es un producto. 2 con 2, numerador con numerador y denominador con denominador, y lo único que me sobra es el 2. O sea que puedo aplicar cualquiera de las propiedades para llegar a la misma solución, ¿no? Bien, un ejemplo algebraico de estas propiedades sería, por decir, si yo tengo x al cuadrado por x a la quinta, ¿sí? Conservo la base, que es x, y sumo los exponentes. Y eso sería x a la séptima. Y lo mismo si aplico con fracciones, ¿ok? Pongamos como y elevado a la cuarta sobre y nada más. Esto es igual, conservo la base y resto el exponente, aunque aquí no se escriba y está elevado a 1, ¿no es cierto? Y es igual a y elevado a la 4 menos 1, y eso es igual a y al cubo. O aplicando la otra propiedad, que es lo mismo, ¿no? Y por y por y por y, 4 veces que multiplico y sobre y, simplifico como es producto y el número de y's que me sobran es y al cubo. Bien, entonces en producto yo tengo una multiplicación de cualquiera que sean los factores, esté elevado a un cierto exponente. El exponente se aplica para cada uno de los factores, ¿sí? Porque es un producto. Lo mismo en la división, se aplica para cada uno de los factores. ¿Qué es en dónde no se puede aplicar esto? Si yo tengo a más b elevado a n. Yo no puedo poner que eso es igual, tiene que ser diferente a la n más b a la n. Yo no puedo hacer esto, ¿no? Ojo con esto. Porque si recordamos un poquito la teoría, la definición, pues estamos hablando de un binomio elevado a un cierto exponente. Y un binomio elevado a un exponente, pues eso ya se resuelve utilizando el binomio de Newton. O si es elevado al cuadrado, pues es un producto notable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a más b elevado al cuadrado, suponiendo que n es 2, esto no es igual, ¿no es cierto? Más b al cuadrado. No puede ser esto. Si recordamos esto, esto es un producto notable conocido como el binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, si recordamos un poquito, es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado.
que generalmente me da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, ojo, que yo no puedo aplicar el exponente separando para los factores, solamente separa para los factores, no separa cuando es una adición o una suma, una resta, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso de ahí. Sí, tomar en cuenta esto de aquí para que no se equivoquen. Bien, entonces un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en la parte aritmética, por decir yo tengo 2 por 3, ¿no es cierto? Y esto está elevado al cuadrado, eso sería igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esto es igual, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y 4 por 9 es 36. Bien, ahora si aplico lo mismo, ¿no es cierto? Si multiplico primero 2 por 3, eso sería 6 y eso sería 6 al cuadrado y 6 al cuadrado es 36, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si aplico esto que digo que es un error cuando es una suma? Si yo tengo 2 más 3 elevado al cuadrado, esto es igual, suponiendo que estoy aplicando esto, ¿no es cierto? Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a ver si eso es igual. Si es verdad. 2 más 3, eso es 5 elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado, eso es 25. Y 4 más 9, eso es 13, ¿no es cierto? Y este número no es igual a este número. Entonces, por lo tanto, esto sí es diferente. ¿No es cierto? Entonces, por ese motivo, yo no puedo aplicar el exponente para sumas. No puedo decir que es y que se distribuye igual que un producto el exponente, ¿no? Así que, ojo con esto. Por eso se aplica de la misma forma. Cuando es una división, es exactamente igual. Si yo tengo 2 tercios, esto elevado al cuadrado es igual a 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y eso sería 4 novenos. ¿Ok? Bien, si lo vamos a hacer de forma algebraica, un ejemplo de forma algebraica, por decir, un ejemplo de forma algebraica sería, si yo tengo x por y elevado al cubo, ¿no es cierto? El exponente pasa a cada uno, x al cubo por y al cubo. Y lo mismo si tengo una fracción, x sobre y elevado a la quinta, ¿no es cierto? X a la quinta sobre y a la quinta. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué pasa si es un binomio? ¿La misma propiedad se puede aplicar para binomios o polinomios? Pues sí. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo x más y sobre z más t, esto elevado a la séptima, se puede aplicar la misma propiedad, ¿sí? Quedaría x más y entre paréntesis elevado a la séptima sobre z más t entre paréntesis elevado a la séptima. Y ahí quedaría, ¿ok? Y ahí quedaría. Si el ejercicio me pidiera resolver esos binomios elevado a 7, pues tendría que resolverlos. Pero el exponente, si se dan cuenta, sí se puede distribuir tanto para el numerador como para el denominador. O sea, se tiene que aplicar para cada factor. ¿Ok? No olvidarse de eso. Otro ejemplo. Si yo tengo x más y, esto que multiplica a z y esto elevado al cubo. ¿Sí? El cubo se aplica para cada factor. Está este factor de aquí y está este factor de acá, ¿no es cierto? Entonces me quedaría x más y elevado al cubo por z elevado al cubo. Bueno, y aquí ya tengo yo mi producto notable, ¿no es cierto? Que es un binomio al cubo. Y ahí tengo que resolver el binomio al cubo, si es que el ejercicio me lo pidiera. Si no me lo pidiera, pues ahí quedaría la solución. Pero Ya. Entonces, en la potencia de potencia yo tengo un número o cualquier valor o una expresión elevado a un exponente y este a su vez está elevado a otro exponente
Yo puedo tener la base y multiplicar los exponentes. Un ejemplo, si yo tengo, por decir, un medio, ¿ok? Esto está elevado al cuadrado y esto está elevado al cubo, ¿ok? Eso sería un medio, ¿sí? No solamente utilizo enteros, un medio elevado al cuadrado por, como está elevado al cubo, multiplico. Sería 2 por 3, eso sería un medio elevado a la sexta, ¿ok? Bien, otro ejemplo en la parte aritmética sería, por decir, 3 elevado a la quinta. Y esto está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto está elevado a la séptima. Puede estar así un ejercicio. Entonces, conservo igualmente, mi base es 3 y multiplico cada uno de los exponentes. 5 por 2 y por 7. 5 por 2, 10 por 7, 70. 3 elevado a la 70. ¿Sí? Bien. Si yo tengo una expresión algebraica, en este caso, si yo tengo una expresión algebraica, por decir es x elevado al cuadrado y eso está elevado a la séptima, ¿no es cierto? Sería x 2 por 7 y 2 por 7, eso es x elevado a la catorceava. Si yo tengo y igual elevado al cubo, puede ser, y esto está elevado al cubo también, ¿sí? Y esto está elevado al cubo también, ¿sí? Algo así puedo tener. Conservo mi base y multiplico 3 por 3 y por 3. Y eso es igual y. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y elevado a la 27. ¿Ok?